Atención porque esto es el final de una era para muchos en el estamento judicial. Lo que ha pasado tras el auto de la Audiencia Nacional es un auténtico linchamiento dialéctico. El magistrado Martín Pallín, con la precisión de un cirujano, ha tumbado la estrategia del juez Calama y ha dejado a la acusación en una situación insostenible. El tema de la imputación de Zapatero, sin pruebas fehacientes y basada en puras conjeturas, ha sido la gota que ha colmado el vaso. En Contrapunto Nacional nos preguntamos, ¿cómo es posible que se retuerza el delito de tráfico de influencias en un auto de 85 páginas totalmente vacío? Hoy desmenuzamos el escándalo de lawfare que está haciendo temblar los cimientos de la Audiencia Nacional. Suscríbete ahora y comparte este video antes de que lo censuren. La verdad se abre paso. Básicamente en desmontar los argumentos que vienen en el auto, después de que, bueno, aquí al menos los que estábamos en la mesa nos había parecido, y así lo hemos dicho en nuestras primeras intervenciones, que estaba muy fundado y que era bastante riguroso. También ha hablado del fiscal general del Estado y su condena. No sé si está deslizando que hay lawfare en esta actuación judicial. Hombre, yo lo que he dicho muy finamente es que a mí en la Facultad de Derecho me enseñaron que para condenar a una persona hay que señalarla individualmente y concretar los datos, no alguien de su entorno o alguien que pasaba por allí. Bueno, yo diría que en el auto hay dos bloques. Un bloque que sería el rescate de Plus Ultra y las actividades de la empresa de las hijas de Zapatero. A mí me asombra a estas alturas que la gente no se haya leído la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ratifica la decisión de la Comisión Europea, que afecta a todas las aerolíneas europeas y que en España es que no solamente se ha rescatado, bueno, la palabra rescate parece que no es muy correcta. Correcto, sí, es un préstamo, sí. Pero están Air Europa, está Plus Ultra, está Air Nostrum, está Volotea y está una que siempre se me olvida el nombre, que es muy raro. O sea, hay 5 rescatadas y además se especifican las cantidades y en el caso de Plus Ultra son 53 millones. Yo ahí no veo actividad delictiva alguna. En el auto no aparece actividad delictiva alguna. De que haya influido, presionado o algo, es algo que la SEPI lo toma para Plus Ultra y 4 compañías más. Por cierto, Iberia no figura. ¿Por qué? Porque no es española, es inglesa. Y por tanto el Reino Unido tomó sus medidas fuera de la Unión Europea. El segundo bloque sería el de las actividades de la empresa de las hijas de Zapatero. Perdón, antes. El pago por consultorías a Zapatero. Bueno, cada uno podrá decir si son buenas, malas, si son caras o baratas. Pero esto mismo están haciendo Felipe González y Aznar en sus actividades como expresidentes. Cobran por sus asesoramientos y por sus consultas. En el caso de las hijas, es una empresa, las cantidades que se manejan realmente no son desmesuradas y, en todo caso, pues se trata de una actividad que se desarrolla en múltiples facetas y en algún sitio he leído, no lo doy como veraz, que incluso la Comunidad de Madrid había participado en interesados sus servicios. Entonces, yo ese bloque tampoco lo veo. No le encuentro ninguna cosa. Ni en el primero ni en el segundo. En el segundo. Ahora bien, hay un momento clave que está en la cabeza del auto. Hay una oficina norteamericana dedicada al blanqueo de capitales, lo dice, yo creo que es el segundo párrafo, el tercero del auto, que detecta un posible blanqueo de capitales por capital venezolano que se hace, yo creo que con el 58% de Plus Ultra. Y hay un tal Reyes, que es el que tiene el protagonismo. Y ahí ya entramos en un terreno totalmente distinto del anterior. Blanqueo de capitales. Bueno, pero yo, leyendo el auto, veo que efectivamente hay ese aumento de entrada de capital venezolano. Por cierto, que estará a la disposición de cualquiera en el registro mercantil. Espero que no le haya caído el registro mercantil de Mariano Rajoy,
pero cualquiera que entre en el registro mercantil puede comprobar en este momento cuál es la composición del capital de Plus Ultra. Ahí no está Zapatero. Ahí no está Zapatero. O sea, que en las dos que le influirían no ve causa, y donde podría haber causa si es un posible blanqueo de capitales, ahí no estaría el expresidente del gobierno. Bueno, ahí puede haber una causa. Otra cosa que me extraña muchísimo es que se le acuse de haber llevado a Dubái para fundar una offshore y que se lleve solo el 1%, que son 500.000 de los 53 millones. Hombre, puestos a llevar, llévate por lo menos el 10%. Me parece realmente incongruente. Y eso ya veremos a ver. Me imagino que habrá una comisión rogatoria que lo ponga en claro. Sobre la cuestión judicial o prejudicial o incardinada en la instrucción, se habla mucho. Yo también me he leído el auto, pero no tengo los conocimientos que tiene usted de aspectos jurídicos. Yo por lo menos no he encontrado ninguna prueba fehaciente, pero me dicen todos los compañeros, es que no hace falta en fase de instrucción pruebas como tal, sino indicios. Y el juez sí que va relatando unos indicios que podrían apuntar en esa dirección. ¿La construcción de los indicios que usted también ha leído no le parece en el sentido significativo? Yo los encuentro deslavazados y sin una concreción específica en la figura de Rodríguez Zapatero. El mismo auto dice, estamos en un estado embrionario. Emplea esta expresión. De investigación. De investigación. Bueno, pues se le ha llamado para el día 2. No es normal. Además, Zapatero ha comparecido hace poco en la Comisión de Investigación del Senado. Y allí se le ha preguntado por esto y por muchas más cosas. Y allí ha contestado tajantemente lo que estimaba pertinente. Y además ha convocado una conferencia de prensa. Esperemos a ver, pero parece que de blanqueo de capitales que sospecha. Y de ahí viene la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, que hay que explicarla. Este organismo norteamericano, la Fiscalía de Ginebra y la Fiscalía de Francia, están siempre ojo a visor con el blanqueo de capitales de Venezuela. Y entonces, pues, bueno, le pidieron a la Fiscalía Anticorrupción auxilio jurisdiccional para que viera si había en España algún rastro de esto, y es la razón por la que ha intervenido la Fiscalía Anticorrupción. El 2 de junio, ¿en qué papel llega el presidente Zapatero, el presidente del gobierno, a esta declaración? Es imputado, va con defensa, no es como testigo, que tendría obligación a decir verdad. Tendrá que plantear su defensa. Su defensa se basaría, demuestren ustedes que yo creé la offshore, o que alguien de mi entorno, o que algún testaferro, o dónde está el dinero, presentar los informes por las asesorías. Es decir, ¿cuál tendría que ser, en su opinión de jurista, lo que tendría que hacer el juez para demostrar, más allá de los indicios que hay pruebas, y el presidente Zapatero para demostrar que no hay nada? Hombre, el mecanismo es muy sencillo. Se le pregunta, ¿ha construido usted una sociedad en Dubái? Dice, no. Entonces, yo que he sido por 30 años fiscal, o una de dos, o me tengo que conformar o le saco un documento y dice, mire usted lo que me han dicho desde los Emiratos Árabes. Si no, mientras niegue y no haya una constancia documental, o en el caso de los testigos, una confrontación que puede terminar en un careo, que es que aquí olvidamos que la versión de uno y la versión de otro. Yo el otro día, en el juicio de Ábalos, Koldo y tal, echaba de menos un careo entre Ábalos y Koldo y Aldama. Bueno, vamos a ver qué resulta. Pero ¿con qué nos podemos encontrar ahí? Porque todo el mundo está hablando de esa cita del 2 de junio. El expresidente dice que va a defenderse con todo porque todo lo que se ha dicho es falso. ¿Cómo llega alguien que ahora mismo debe estar soportando una losa enorme sobre él, sobre su familia, sobre la imagen del partido, de sus gobiernos, a una cita con la justicia cuando es acusado de algo tan grave? Porque las acusaciones son muy graves las que hace el juez Calama. Bueno, hay un pasaje muy interesante en el que se dice Aldama, que hubo una especie de bronca delante del despacho de Ábalos porque dice hay que rescatarla sí o sí,
pues ahí tiene una oportunidad el señor juez de hacer un careo, o que Koldo y Ábalos diga, es rigurosamente falso, no sabemos lo que van a decir. Zapatero dice que no, y Ábalos y Koldo, pues ese es un punto importante de la investigación, por supuesto. Pero yo hasta ahora, realmente, pues la tormenta política, sobre todo, a mí me preocupa más la exterior que la interior, casi. Porque la interior ya sabemos, esto, como alguien ha dicho, bueno, no hace falta, es desde el minuto 1 ya empezaron con actividades judiciales. Cayó el fiscal general del Estado con una sentencia increíble en un tribunal supremo diciendo que podía haber sido él o cualquiera que pasase por allí de su entorno. Eso, vamos, dicho en una facultad de Derecho, causaría escándalo, pero lo dice el Tribunal Supremo y ya veremos a ver cómo sale adelante en el Constitucional. Va a ser interesante la conferencia de prensa, vais a tener una oportunidad de preguntar y, claro, periodísticamente yo creo que, bueno... No ha dicho conferencia. Estar localizada a Zapatero, vamos a intentar contactar con Zapatero, etcétera, etcétera. ¿Eso tiene carácter probatorio? Que alguien que no es la persona aludida hable de sí en tercera persona puede ser, digamos, alguna prueba en el proceso de instrucción. Desde luego que no. Si no se avanza más y eso se concreta, no. Y en relación con los pagos, yo no conozco, con muchos años de fiscal, a ningún defraudador que vaya y declare en el IRPF ante la agencia tributaria. Y eso es un hecho cierto e indestructible, que hizo una declaración ante la agencia tributaria. Dos cosas para concluir. En el entorno del gobierno, del PSOE, quizá más a primera hora de la mañana que en la última, y de los partidos que son socios, se habla de la distinta vara de medir o de la lupa de más o menos aumento en unos casos y en otros. Y ponen, digamos, como a pantalla partida, en un caso la imputación del presidente del gobierno, y en otro la no imputación del anterior presidente del gobierno con el caso Kitchen, con las pruebas que había. No se trata apuntaba muy bien Javier, del y tú más, pero si hay motivo para que, digamos, de alguna manera se diga, nos miran más a nosotros que a otros. Bueno, estadísticamente está demostrado. O sea, desde el caso Neurona, la niñera, las 16 querellas contra Ada Colau, caso Atucha, caso de los catalanes, o sea que estadísticamente, abrumadoramente, va contra la izquierda. Y, por supuesto, en el caso concreto de la Quiche, a mí lo que me escandaliza, ya no solo desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista de la lógica racional, es que la conversación grabada de María Dolores de Cospedal con Villarejo se haya tirado a la basura. Eso es un escándalo que yo no he visto en toda mi vida profesional. Por último. Dentro de esta tormenta jurídico-política estoy deseando de una vez que a los jueces nos dejen en paz. ¿Quién nos deja en paz a los jueces? Pues los que ponen querellas a troche y moche. Pero vamos, no estoy hablando de este caso, sino que no se puede entrar en el Palacio de Justicia. Hay una obra de Ugo Betti, un dramaturgo italiano, que se llama Corrupción en el Palacio de Justicia, y que dice, es una frase que siempre me ha marcado, que cuando la política entra en el Palacio de Justicia, la justicia salta despavorida por la ventana. ¿Cree que la política está entrando en las plazas de justicia? Bueno, en unos límites bastante ya insoportables. Ahí no hay... ¿Qué tal? Se quedó sin intervenir. No sé si quieres no. alguna, digamos, sugerencia, pregunta, Sí. análisis al respecto de lo que está diciendo el magistrado. Yo le quería preguntar, más allá de Plus Ultra en sí, el juez Calama apunta a que ha habido literalmente una intervención directa de Zapatero en negocios de compraventa de oro, de petróleo, de divisas, de acciones, etcétera, y dice que quienes querían comprar el petróleo en Venezuela debían forzosamente dirigirse a Zapatero para acceder a ello, y que pagaban por unos informes inexistentes y ese dinero acababa después en Zapatero y en su entorno. ¿Qué recorrido puede tener esta acusación que el juez dice de manera bastante contundente, pero que no está muy desarrollada? Y una segunda muy breve es ¿cuánto se puede demorar este proceso en la Audiencia Nacional, que suele ser lento? Bueno, respecto de lo primero,
Lo de la mina de oro ya es viejo, ¿eh? Ya realmente casi nos remontamos a Hernán Cortés. Pues no cita a Hernán Cortés ahora, no meta en la ecuación a Hernán Cortés ahora, señor magistrado. Es que lo de la mina de oro, vamos, a mí no me entra a la cabeza todavía, afortunadamente conservo algo de lucidez, y a mí yo me meto en el oro y dice, oiga, deme lingotes, y yo la mina no la quiero para nada, menudo problema con los trabajadores, los sindicatos y tal, yo para eso lingotes ya puros y duros. Lo del petróleo exactamente igual, tendrá que demostrarlo, eso no es un problema, tendrá que estar documentado. Bueno, si lo demuestran, pues adelante, no. Pero ¿y cuánto se puede demorar en la audiencia? Porque bueno, eso ya es hacer adivinación, ¿no? Va a ser muy importante el informe final que pueda hacer la UDEF, porque, claro, todavía se han llevado la documentación y no tienen toda la documentación comprobada. O sea, si con estos registros aportan algo nuevo, puede efectivamente ser efectivo. Pues si tomamos como referencia la Kitchen, pues son muchos años, ¿no? O muchas otras que están ahí. Por cierto, rápidamente, esto de la organización criminal, creo que ya lo he dicho aquí alguna vez. Por Dios, y la culpa no la tienen los jueces, ¿eh? La culpa la tiene el legislador, que tiene una concepción de organización criminal absolutamente insólita en todo el ámbito de la ciencia jurídica europea. Una organización criminal es por naturaleza violenta. El resto es un grupo de personas que se ponen a delinquir. Y tampoco hay organización criminal en la Kitchen, que se dice que hay, no la hay. O sea, que a ver si ya ponemos un poco de sensatez en lo que es una organización criminal. Joder, es una trama. Yo quería, es que le he escuchado una cosa que me parece muy interesante porque llevamos todo el día escuchando y yo creo, magistrado, que nos lo podría aclarar. Lo ha dicho de pasada, pero para que quede claro. Uno de los temas que sustenta este auto es que, frente a la denuncia aquella que hizo en su día Manos Limpias, es que esto procede de un juez a requerimiento de 2 fiscalías europeas, de la Fiscalía Anticorrupción. Estaba leyendo ahora, la fiscal que lleva el caso en la Audiencia Nacional, fiscal con una trayectoria de 30 años, intachable, que llevó en su día el caso de Rodrigo Rato, como dando la idea de que no es solo que se le ha ocurrido a alguien que ha presentado una querella, sino que hay un juez, hay unas fiscalías europeas, hay una fiscalía de anticorrupción, hay una UDEF, hay como dando la sensación. Y usted estaba diciendo, no, si esto tiene otra explicación de las participaciones, de lo que están planteando las fiscalías europeas y por qué la fiscalía anticorrupción entra en todo esto. Y sobre el delito de tráfico de influencias, habría que demostrar en algún lado que hay algún funcionario, digo, para el tema del delito del tráfico de influencias, que hay algún funcionario implicado a la hora de haber sido presionado o haber sido contactado o mediado por parte de Zapatero o sus interlocutores para sustentar ese delito. Por supuesto, es una presión irresistible según la jurisprudencia. Quizá no precisé bien. La Fiscalía interviene a petición de la Fiscalía Anticorrupción Española, a petición de la Fiscalía Francesa y la de Ginebra. Y como es lógico, pues el auxilio judicial, que llamamos, pues actúa. Yo no sé ahora, a partir de lo que salga de los registros o por ahí, cuál va a ser la actitud de la Fiscalía. Pero de momento dice, más o menos estoy interviniendo porque me han pedido estas 2 instituciones serias y solventes que intervengan. Pero eso sustentaría que no es una ocurrencia de un juez, sino que aquí hay todo un entramado, una estructura judicial actuando en una línea. Y otra cuestión más que desprecia absolutamente, porque yo ya no sé cómo calificarlo, la querella de Manos Limpias. Pero esta ahí no hay... ¿Qué tal, magistrado? La primera parte de su intervención ha consistido prácticamente en desmontar los argumentos que vienen en el auto, después de que, bueno, aquí al menos los que estábamos en la mesa nos había parecido, y así lo hemos dicho en nuestras primeras intervenciones, que estaba muy fundado y que era bastante riguroso. También ha hablado del fiscal general del Estado y su condena. No sé si está deslizando que hay lawfare en esta actuación judicial. Hombre, yo lo que he dicho muy finamente es que a mí en la Facultad de Derecho me enseñaron que para condenar a una persona hay que señalarla individualmente y concretar los datos, no alguien de su entorno o alguien que pasaba por allí. Eso es lo que me enseñaron en la Facultad de Derecho.
Eso con respecto al fiscal. Lo Con de este respecto a esto, concreto auto. decía Ainhoa, que usted ha ido desmontando lo que usted entiende que no son ni pruebas ni indicios del auto y que no señalarían, por lo tanto, ni en el bloque A ni en el bloque B, por así decirlo en sus palabras, al Que no presidente del justifican la gobierno. imputación. Entonces, si usted entiende que esto es un error judicial, si es otra cosa... Es prematuro para decir que es un error judicial. Vamos a tener un poco de calma. Vamos a esperar la declaración del 2 de junio. Se ha dicho, hombre, es mucho tiempo. Tampoco podía ser mañana, porque tiene que preparar la defensa y estudiar, aparte de que no se ha terminado el informe de la UDEF. De aquí al 2 de junio, pues vete tú a saber lo que puede pasar en este país. Y no solamente en este país, sino en otros lugares del mundo. Pero vamos a esperar al 2 de junio. Y además él tiene, y es muy interesante, todo el material de la comparecencia en la Comisión de Investigación. Ahí le preguntaron por lo divino y por lo humano. Del auto que alude, usted ha hablado del señor Reyes, que es un consejero de Plus Ultra, Rodolfo Reyes. En su teléfono es donde vienen esas conversaciones que vemos extraídas también en algunos titulares hablan sobre cómo buscar vías para llegar a Zapatero para que los ayude a conseguir el rescate o el préstamo de Plus Ultra, hablan de nuestro pana Zapatero, hablan de nuestro amigo Zapa, en fin, hay una serie de conversaciones en esos móviles entre los responsables de Plus Ultra, incluso con un viceministro del gobierno de Venezuela, que no sé si le parecen relevantes como para que se explicara, o como son de terceras personas, a usted no le parece que se deban de investigar. Y otra cosita respecto a los pagos, efectivamente hay labores de consultoría, de asesoría, eso en España no es ilegal, hay lobbies por todos sitios. Si Zapatero demostrara el 2 de junio que todos esos pagos que recibe de empresas están justificados y corresponden a informe, ¿cree que esta causa se desmontaría mucho? Queda el bloque B, como ha dicho Xavi, y vamos a ver, en lo respectivo a Plus Ultra y a lo de las conversaciones, quedaría absolutamente desmontado. Y en esas, creo que es un USB que le han cogido desencretado, no da ningún dato concreto, y repito, de en bloque la SEPI ayuda a 5 compañías aéreas, no solamente a Plus Ultra. Comentaba también, Isabel, las declaraciones que hay, en eso se han basado también fuentes del gobierno, en decir, todas las declaraciones que se señalan en el auto como inductoras a pensar que podía haber esa trama, a la que se refiere de tráfico de influencias, son entre terceras personas. Nunca sale directamente Zapatero. Es alguien... ¿Usted conoce a Zapatero? Bastante. Ha hablado con él. Se habla mucho de la relación del presidente del gobierno con Zapatero, la mediación de aspectos políticos que han venido a nuestro país. Se habla también de esto, a final de cuentas, venía también con una relación con una empresa que operaba con Venezuela. ¿Usted conoce bien al presidente del gobierno, su relación con Venezuela? Por supuesto, y además lo conocí hace muchos años. Conozco a su padre, que todavía vive, fue decano del Colegio de Abogados de León, tiene 95 años y vive. He tenido buena relación, pero lo explicaré rápidamente. Yo soy el comisionado español de la Comisión Internacional de Ginebra. El que quiera saber, que mire en Wikipedia lo que es esta asociación de 59 juristas de todo el mundo. El presidente Pedro Niken, una persona que fue presidente de la Corte Interamericana, es como ser presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fue el mediador en El Salvador entre la guerrilla y logró la paz, es una autoridad mundial. Presidente de la comisión, me dice un día, mira, en contactos entre el chavismo y parte de la oposición, podría ser útil una intermediación de un expresidente del gobierno español. Y te encargamos a ti que hagas la gestión. Hablé con Zapatero, tuvimos más de una hora hablando, y Zapatero, con Felipe, y Felipe pues consideró que no, yo respeto su decisión, y el siguiente que quedaba era Zapatero, que estaba en el Consejo de Estado, era el único expresidente que fue al Consejo de Estado. Allí hablé con él y él aceptó. A partir de ahí ya, la verdad que los contactos que he tenido han sido esporádicos en algún acto público y algo, pero no
Una vez que él ya aceptó, imagino que le daría cuentas a alguien y sobre todo, aquí hay dos opositores, Leopoldo López y Edmundo González, que están aquí gracias a él, Y hay muchísimos cientos de presos liberados. Otros dicen que era un traidor y no sé qué, no sé cuánto, pero el hecho cierto es que su actuación fue eficaz. Tiempo me resulta inconcebible la trama o la implicación descrita en el auto por el que se le cita a declarar como investigado. Por tanto, confío plenamente en su disposición a colaborar con la justicia, que él mismo hoy ha puesto de manifiesto. Encontrará la primera ocasión el 2 de junio para aclarar todos los extremos que pongan de manifiesto su inocencia, porque, como puede imaginar, de mi conocimiento personal resulta absolutamente impensable. Nada que se parezca a la implicación en esos hechos de relevancia penal, que por cierto no están acreditados, sino que se infieren o se inducen a través, esencialmente, según lo que he visto en el auto, de las declaraciones de terceros. Vamos con el auto. Entiendo que ha leído sus 85 páginas o lo sustancial. La verdad es que prueba como tal, prueba física no, pero el juez sí que es muy insistente en decir que todos los indicios apuntan en la dirección de una trama de 3 niveles. En el primero estaría el presidente del gobierno, pues para con influencias de alguna manera conseguir unos ingresos a través de financiación de medios o de dinero público de una empresa, en este caso de Plus Ultra. Lo sitúan en el eje de la trama presuntamente delictiva. No sé si ha leído con detenimiento el auto. ¿Qué le parece? Es verdad, insisto, que de momento pruebas no hay, aunque sí habla de indicios sólidos que van sumándose unos a otros concatenadamente. Como imaginan ustedes, sus espectadores, no puede esperarse del trabajo que desempeño aquí en mi escaño en el Parlamento Europeo, en el Pleno, que a pesar de que efectivamente pues he podido intentar leer el auto, me corresponda a mí refutarlo en sus términos. No, eso corresponderá a una estrategia de defensa y a un derecho a la defensa que respete plenamente la presunción de inocencia en la que yo creo de José Luis Rodríguez Zapatero, porque lo que me importa subrayar es que del conocimiento que tengo de José Luis, de muchos años, del trabajo que he desempeñado con él muchos años, me resulta completamente inconcebible y por eso estoy completamente conmocionado, consternado y también entristecido de ver cómo a partir de las declaraciones de terceras personas, que es esencialmente lo que he podido colegir de mi lectura diagonal de un auto de 85 páginas, ha podido verse en esa situación que creo que es muy entristecedora, no solamente para él, sino para el conjunto de la familia del Partido Socialista y de la familia socialista que tanto le debe y tanto le estima. Porque lo que veo es que hay muchas personas que hablan de él y cuando se está en una posición de tanta responsabilidad y tanta visibilidad como la es distintivamente la de un presidente o expresidente del gobierno, resulta inevitable que algunas personas intenten utilizar su contacto con esa personalidad para hacerse palanca, para hacer negocios o para intentar hacerse valer frente a terceros, citando el nombre, name dropping, citando el nombre una y otra vez de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero en lo que he visto no hay nada que se parezca a una implicación directa de José Luis, que además ha negado por completo su participación en los actos, ha reivindicado su trayectoria de respeto a la legalidad, la transparencia fiscal con la que ha declarado sus ingresos, además de su disposición a colaborar con la justicia, y ha afirmado de forma taxativamente, y le creo por lo que le conozco de muchos años, que nunca ha tenido participación en ninguna sociedad mercantil, ni en una actividad societaria, ni dentro ni fuera de España, además de no haber participado en gestiones relativas a la operación financiera de rescate de Plus Ultra. Por tanto, le creo. Es una persona a la que conozco de muchos años y le creo. Y por tanto, creo que su presunción de inocencia debe ser respetada, pero que su inocencia se aclarará en la primera ocasión en que sea posible, declarando ante el juez que le ha citado como investigado. Usted, decíamos, fue ministro con Zapatero. De su departamento, del Ministerio de Justicia, salió precisamente la ley del matrimonio igualitario, uno de los grandes emblemas de aquel ejecutivo, de aquella legislatura. En lo personal, ¿cómo valora la imputación? Y sobre todo, nos ha dejado ya claro que cree en su inocencia. ¿Qué le llega de otros compañeros del Partido Socialista o exmiembros del gobierno
desde que hoy a primera hora de la mañana conocíamos esta imputación? Tristeza, desolación, pero también contención. Créame que sé que existe, sí, un debate en torno a la igualdad de la aplicación de la ley en comparación con otros supuestos, pero no quiero entrar en esas disquisiciones, ni mucho menos en esas valoraciones. Lo que sí quiero poner de manifiesto es que, lógicamente, por lo que el Partido Socialista estima, aprecia, quiere a José Luis Rodríguez Zapatero, el golpe es duro. Sería hipócrita negarlo. Hay un sentimiento de desolación. ¿Y hasta qué punto se está intentando alcanzar a las personas que están en el cuadro de honor más distinguido del trayecto que hemos recorrido juntos en los últimos años en democracia? Es un expresidente del gobierno que tiene una hoja de servicios pues absolutamente valorada por la sociedad española, a justo título. Pero no se trata ahora de hablar de ello, porque no es lo que está en cuestión ante un auto judicial, un auto de investigación por los asuntos que se ponen de manifiesto, que me parecen completamente inverosímiles. Cuando escucho hablar de tráfico de influencias, pero de organización criminal, es una cosa completamente inverosímil. Una persona como José Luis Rodríguez Zapatero, que se ha distinguido siempre por el respeto a la ley, por el respeto a la legalidad, en toda su trayectoria, además, por supuesto, por la sangre fría con la que hoy mismo ha comparecido a través de un vídeo y se ha puesto a disposición no solamente de la justicia, sino de los medios de comunicación en los próximos días. Pero el conjunto de la familia socialista, como puede imaginar, está conmocionada, noqueada, si puedo decir, dolorida, por lo que aprecia y debe al presidente Zapatero. No es su trayecto, no es su hoja de servicios lo que ahora conviene comentar, ni mucho menos lo que se enjuicia, pero sí, por supuesto, del conocimiento que tenemos, la absoluta incredulidad ante las imputaciones que se deducen del auto que le investiga. Y ya una última cuestión. ¿Cree que esto va a tener impacto en la política española? Javier Casqueiro hablaba de que puede apuntar a un fin de ciclo. ¿Cree que va a afectar a lo que queda de la legislatura? ¿Cree que el gobierno queda tocado? ¿La relación con los socios? ¿Su lectura? ¿Cuál es con respecto al impacto que esto puede tener en lo que queda de legislatura y a la relación del gobierno con los socios? Lo tiene en la medida en que los adversarios del Partido Socialista, pues todo el mundo lo sabe, han desatado una ferocidad sin precedentes y ya era grande la que arrastrábamos en el pasado. Todo el mundo recuerda lo que fue la ferocidad contra los gobiernos de Felipe González, desde luego contra los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, pero creo que todo se ha incrementado de forma exasperada en esta experiencia de gobierno de Pedro Sánchez, y en la medida en que José Luis Rodríguez Zapatero se ha distinguido por el apoyo denodado a las campañas de Pedro Sánchez en los últimos años y a la causa del Partido Socialista en su conjunto, pues es evidente que los adversarios del Partido Socialista, los que quieren acortar la legislatura desde el minuto uno, no ya en este tramo, no, desde el minuto uno, desde que Pedro Sánchez pues emergió presidente del gobierno de una moción de censura contra Mariano Rajoy, los que quieren evidentemente hostigar al Partido Socialista incesantemente, sin pausa ni tregua, utilizarán políticamente este auto por el que se le cita el 2 de junio. Pero eso, como imagina, en ningún caso desdice ni perjudica el crédito que tiene José Luis Rodríguez Zapatero en el conjunto de la familia socialista, y por tanto la esperanza en que su inocencia se pondrá de manifiesto y prevalecerá. Y espero que más pronto que tarde. Es cierto que los procedimientos en la Audiencia Nacional pues pueden ser prolijos, pueden ser prolongados en el tiempo, no se caracterizan exactamente por su celeridad, lo que podemos lamentar, porque deseo fervientemente que salga con bien de este trance, por lo que le conozco y por lo que le digo que me parece completamente inverosímil la imputación penal que se desprende del auto que le cita el 12 de junio. Pues aquí lo dejamos. Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado socialista, ministro en el primer gobierno de Rodríguez Zapatero, de verdad le agradezco mucho. Organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, que son delitos muy graves dentro del Código Penal. El primero sí técnicamente está calificado como delito grave, los otros dos como delitos menos graves. El tráfico de influencias suele ser difícil de probar. Sí, es difícil de probar y el auto, por lo que yo alcanzo de leer, no precisa de momento a qué funcionario ha intentado influir, ni tampoco consta, por lo yo que he leído claramente, si ha habido un ofrecimiento, ¿no?, que sería el otro delito de tráfico de influencia del 430. Esta parte es muy importante. Para
condenar a alguien por tráfico de influencias no basta solo con conocer la voluntad del corruptor, digamos, y un hecho, un resultado acorde a la voluntad del corruptor. O sea, haría falta que hubiera pruebas concretas de que el supuesto corrompido ha llevado a cabo ese tráfico de influencias. Sí, en este caso estamos ante particulares, dado que es expresidente del gobierno, pero que en la actualidad no ocupa ningún cargo público, por tanto es un particular como cualquiera de nosotros, y entonces ahí lo que se prueba en uno de los tipos de tráfico de influencia es que ejerza influencia, es decir, una presión moral. No basta que trate de proponer o de ponerse de acuerdo. El código exige ejercer influencia, es decir, una presión moral que además se ejerza prevaliéndose de una relación personal, en este caso. Esos son dos componentes esenciales para probar el delito de tráfico de influencia. Vuelva usted, catedrático, pero es verdad que en el auto, Pedro Jiménez, hola de nuevo. ¿Qué tal, Aymar? En el auto no hay pruebas concretas que demuestren que Zapatero fue a donde un alto cargo o a donde un funcionario le dijo: oye, mírame esto con cariño, a ver si me apruebas este rescate. En el auto lo que hay son frases de los dueños de Plus Ultra o altos cargos de Plus Ultra hablando entre ellos de cómo iban a intentar juntar, entre comillas, a Zapatero, pero no hay pruebas concretas, frases de Zapatero o documentos que demuestren que Zapatero hizo eso. Sí, estamos ante mensajes del entorno de los miembros de esa trama en donde se refieren, donde hablan del expresidente Zapatero. Nos situamos porque estamos en marzo de 2020, en plena pandemia, y los responsables de Plus Ultra pues quieren buscar contactos para poder rescatar a la compañía. Y ahí es donde surgen esta serie de mensajes de los que hablabas, Aymar. Abren una vía con el entonces ministro Ábalos y la otra con el expresidente Zapatero, que fue el que se lleva el gato al agua. El presidente de la aerolínea escribe: como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín, y a partir de ahí ya contactan con un político chavista que les lleva a Julio Martínez, el empresario amigo de Zapatero, al que se refieren como su lacayo. Dan por hecho los empresarios de Plus Ultra que van a tener que pagar una mordida, y hablan de que Julio Martínez ha montado para ello lo que entre los miembros de la trama llaman una boutique financiera. Dice el juez que el rol preeminente de dirección y control de José Luis Rodríguez Zapatero se deduce de múltiples evidencias, pero sobre todo de estos mensajes donde esos miembros de la trama dicen cosas como esta: nuestro pana Zapatero detrás, bro, lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana, saben todo lo que hacemos, incluso que Zapa es nuestro contacto, o mañana Zapatero interviene directamente, y se refieren a reuniones y contactos con la SEPI, que es la que finalmente ejecuta ese rescate. Aymar. Catedrático, con lo que algunos dicen de lo que ha hecho uno, ¿basta para condenar a ese uno? ¿O hace falta pruebas concretas en las que se vea y se quede constatado que esa persona ha hecho algo? No solo lo que dicen que ha hecho. No, sin duda hacen falta pruebas. Lo que pasa es que ciertamente estamos en una fase inicial de un procedimiento penal, pero ciertamente son, digamos, unos indicios de referencia de lo que otros dicen que están haciendo, que van a hacer. Pero de todas maneras, insisto, el delito exige una presión moral y un prevalimiento, no mera influencia, no mero contacto. Requiere algo más para condenar por este delito. Es decir, no basta tener una influencia, no basta conocer, no basta con hablar. Basta, exige el código, ejercer presión moral y hacerlo por prevalimiento personal, de una relación personal. Y por lo que estamos viendo hasta ahora, por lo menos por lo que incluyen estas 84 páginas del auto, no hay esa presión, me parece entenderle. Yo, por lo que he leído, no la he visto. ¿La condición de expresidente le otorga a Zapatero algún privilegio penal? No, nada. Un particular más. La cortesía, sí, pero nada más. Socios del gobierno están hablando de lawfare. No sé si usted considera que la imputación de Zapatero se puede enmarcar dentro de esa carpeta. Bueno, esto es una conceptuación muy, vamos a decirle, muy fuerte, ¿no? Lo que se está haciendo. Yo esperaría, digo que lo que yo veo todavía no aprecio los requisitos del delito, pero es cierto que estamos en una fase muy inicial de un procedimiento penal. Entonces yo creo que habría que esperar
a ver si las investigaciones, porque tengamos en cuenta que esto arranca de 2020 y que que el juez de instrucción ha estado durante mucho tiempo investigando en secreto. Y por tanto, todas las investigaciones hay que ver cómo afloran, sobre todo con todo tipo de seguimientos y rastreos electrónicos y documentales. Hay que creo que ser un poco tranquilos en esperar a hacer más calificativo. Aunque insisto que por lo que yo he leído no aprecio en el auto ningún indicio sustantivo del delito de tráfico de influencia en el expresidente del gobierno. José Luis González Cusac, catedrático de Derecho Penal, mil gracias, buenas noches.